Hola amigos. Muy mal están las cosas para los habitantes del planeta, casi se podría decir que esa frase tan manoseada de abandonar toda esperanza se muestra ante nosotros como una realidad insuperable. Pero esa frase es demasiado genérica, creada por alguien que siempre ha tenido la intención de doblegar la mente de los luchadores, de los rebeldes, y de los que no aceptan imposiciones del 1% de burgueses, impuestas al 99% de nosotros. A esa frase le falta la coletilla de porque las élites estadounidenses ya han decidido que el mundo será sembrado de guerras interminables para mayor riqueza de los grupos de presión estadounidenses, que han decidido que el planeta sea un gran campo de batalla, excepto su territorio. A ellos les bastará con que sus fábricas de armamento no paren un solo minuto, produciendo el armamento necesario para que siembren el odio por todo el planeta. Para estas élites estadounidenses, el resto del planeta solo somos números, y además prescindibles, y todo esto quedó ya al descubierto definitivamente después de su vergonzosa derrota autoprogramada de Afganistán, donde además, sus prescindibles palmeros de la OTAN, no quisieron ver que junto con el Brexit, era una parte del plan trazado para deshacerse de la incómoda mochila también prescindible de la Unión Europea. Las élites anglosajonas ya consideran a la Unión Europea como tierra conquistada, donde sus dirigentes solo trabajan para Estados Unidos, y los pueblos europeos les importamos una mierda. Les da igual destruir naciones, con tal de que su destrucción sea para mayor gloria de Estados Unidos, y de las cuentas corrientes de los políticos palmeros, generosamente abastecidas por los amos estadounidenses. Con las cosas así, todo se está desarrollando según sus intenciones. Estados Unidos ha cambiado su rol militar, y ya no le interesa hacer guerras llevando marines a luchar como ha hecho hasta Afganistán, para luego tenerlos esparcidos por las calles de las principales ciudades viviendo a la intemperie y sin futuro, después de haber dado parte de sus vidas y sus cuerpos mutilados en guerras para que sus élites vivan a cuerpo de rey en sus yates y mansiones. El nuevo rol de Estados Unidos ha pasado a dedicarse solo a fabricar armamento, provocar una revolución contra cualquier nación que le pueda hacer sombra, tanto militar como económicamente, y que los muertos y heridos los pongan el resto de pueblos del planeta. Y en eso están ahora entregados a tope los Estados Unidos. Rusia, China, Irán y la propia Unión Europea son ejemplos palmarios de este nuevo rol. Ahora en Ucrania está metiendo todo el armamento que haga falta, y preparando el terreno en Irán, China y Oriente Medio. De verdad se ha crecido tanto, que está convencido de que nunca encontrará la horma de su zapato. Si es así, y se lo cree de verdad, entonces estamos jodidos. Porque significará dos cosas: que nadie le pondrá freno a su locura fascista. O que si ya existe quien le va a frenar en seco, Estados Unidos antes de sucumbir, preferirá llevarse el mundo por delante, para que nadie pueda contar su derrota. Solo nos queda agudizar el ingenio y colaborar todo lo que se deba, para que los cirujanos que luchen contra semejante cáncer, tengan la solvencia suficiente como para extirpar el problema de raíz sin que el resto del planeta sucumba. Por todo esto, y por los acontecimientos que observamos en los distintos movimientos estratégicos, se puede considerar que Estados Unidos ya ha inaugurado una guerra total de poder absoluto, teniendo al resto del mundo que todavía no esté subyugado, como sus adversarios. Para Estados Unidos, el mundo solo se divide en dos tipos de ciudadanías, las subyugadas, y las subyugables. Y no nos engañemos, es una guerra mundial contra los pobres. Desde luego el proceso está en camino, y todos se están preparando. Irán quiere comprar una flota de asesinos de portaaviones de China, y Irán y China están negociando la venta de 80 barcos de misiles a Teherán. Dado que la mayor amenaza para Irán en la actualidad es la flota estadounidense, es decir, los portaaviones, se supo que el interés anterior de Irán son los barcos de misiles chinos. Y llevó a Teherán y Beijing a cerrar un trato para vender a la República Islámica una flota completa de asesinos de portaaviones, a saber, 80 barcos de misiles. Como es lógico, se sabe que en este momento se está discutiendo un acuerdo entre Pekín y Teherán. Sin embargo, en Washington tratan de evitar una amenaza para sus portaaviones y otros barcos, y tienen la intención de prohibir el acuerdo.
Los barcos de misiles del proyecto 022 tienen alta velocidad y llevan 8 misiles antibuque de crucero, una salva de los cuales es más que suficiente para infligir daños críticos a un portaaviones. Habiendo adoptado 80 barcos de misiles del proyecto 022, Irán puede ganar un enorme poder naval, ya que con un alcance de los misiles IG-83 de 120 kilómetros, será posible hacer frente a casi cualquier amenaza marítima. Por su parte, el ejército ruso también muestra cada día sus grandes avances en armamento, y ya derriba la munición estadounidense Excalibur, que se consideraba invulnerable a la defensa aérea, pero la defensa aérea rusa destruyó la munición estadounidense Excalibur en vuelo. Y si hasta hace poco se creía que los sistemas de defensa aérea rusos no estaban diseñados para lidiar con municiones de artillería guiadas y no guiadas, se supo que el ejército ruso logró interceptar el proyectil guiado estadounidense al acercarse al objetivo. Esto se conoce por primera vez. Los sistemas de defensa aérea rusa derribaron 2 cohetes del sistema de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS en el área del pueblo de Bogdanovka, región de Kherson. Un proyectil de artillería guiada Excalibur fue interceptado en el área del asentamiento de Miropolye, región de Sumy, informa el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Cabe señalar que la principal dificultad para interceptar tales municiones es su pequeño tamaño y alta velocidad. En particular, la munición tiene una longitud de menos de 1 metro, y debido a la peculiaridad de la trayectoria, la probabilidad de detección es extremadamente pequeña. El ejército sirio está desplegando masivamente tropas en la frontera con Turquía, debido a las veleidades del ejército turco en Siria y las amenazas de Erdogan. Las tropas sirias se han desplegado en el norte del país. El riesgo de enfrentamientos en toda regla entre los ejércitos sirio y turco aumentó muchas veces después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciara que Ankara no estaría interesada en la opinión de nadie sobre la operación militar en Siria y ya estaba comenzando a implementar sus planes. Por el momento, se sabe que debido a la abierta agresión de Turquía, el ejército sirio ha desplegado al menos 20 tanques y vehículos blindados de transporte de personal, así como varios cientos de efectivos militares, al norte del país. Se sabe que las tropas sirias han sido trasladadas al territorio de la ciudad de Ain al-Arab, Kobani, que se encuentra en la frontera con Siria y es casi el punto de partida clave de la operación militar terrestre turca. Cabe señalar que las tropas sirias también llevaron ahí artillería de largo alcance, lo que indica la disposición de Damasco para bombardear territorio turco en caso de una escalada desde Ankara. Por el momento, se desconoce si el ejército ruso está listo para intervenir en la situación, pero las tensiones en el norte de Siria han aumentado considerablemente. Por su parte, la inteligencia ucraniana anunció el traslado de unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Bielorrusia a la frontera. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia envió unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales a la frontera con Ucrania. Así lo informa la inteligencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según la inteligencia del régimen de Kiev, la tarea principal de los combatientes será proteger algunas áreas de posibles penetraciones de saboteadores. Unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Bielorrusia, que forman parte de la agrupación regional de tropas del llamado Estado de la Unión de la Federación Rusa y la República de Bielorrusia, están involucradas en el fortalecimiento de una sección de la frontera estatal, dice el informe. Anteriormente, el miembro del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexei Gromov, dijo que 15.000 soldados bielorrusos están listos para participar en las hostilidades en el territorio de Ucrania. De todas formas, tanto en Rusia como en China y en Irán, como es lógico, todo esto lo saben de sobra, sobre todo Rusia por ser la que ahora está en guerra directa con la OTAN. Y el tema será si Rusia lanzase un ultimátum a Estados Unidos bajo amenaza de guerra nuclear, si Estados Unidos sigue queriendo destruir países incluidas las revoluciones de color. Posiblemente ese día sabríamos hasta dónde están dispuestas las élites fascistas a sacrificar Estados Unidos y la Unión Europea. Hoy por hoy, tampoco lo van a tener fácil en la OTAN para llevar a cabo sus planes, ya que en las encuestas que se conocen en Rusia, el apoyo a Putin se sitúa por encima del 78%, algo inalcanzable por ningún líder occidental.
Según el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, resaltó el alto nivel de confianza en el presidente Putin mostrado en una encuesta reciente de Option. Según esta encuesta, el 78,7% de los rusos confían en Vladimir Putin. Según el portavoz del Kremlin, estas son cifras tradicionalmente muy altas, en las que solo hay cambios muy pequeños de una semana a otra. Tampoco la Unión Europea está para mucho. Este año el mayor acelerador de partículas del mundo se apagó 2 semanas antes de lo habitual debido a la crisis energética en Europa. La Organización Europea para la Investigación Nuclear suspendió este lunes el funcionamiento del Gran Colisionador de Hadrones, el mayor acelerador de partículas del mundo. Según los datos de monitorización en línea del estado del colisionador, este año, el aparato terminó su actividad 2 semanas antes de lo previsto debido a la necesidad de ahorrar energía. Y la pregunta es, ¿tan seria es la falta de energía en la Unión Europea para parar un megaproyecto de esta categoría? ¿Hay algo que no nos cuentan? Comprar un coche carísimo, y no poderlo poner en marcha por no tener dinero para gasolina, es la hostia. La organización anunció a finales de septiembre el apagado del colisionador. Todos los años, la organización detiene el funcionamiento del acelerador durante el invierno en la llamada parada técnica de fin de año. Pero esta suspensión durará hasta marzo de 2023. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.